Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Franco Sobrero. Estoy terminando mi doctorado en la Universidad del Estado de Ohio, en Estados Unidos, y también formo parte del grupo de trabajo 2 de Sirgas. En esta oportunidad vengo a hablarles de modelos de deformación intersísmica y posísmica, y específicamente sobre métodos de interpolación. Para empezar, seguramente muchos de nosotros estemos familiarizados con o hayamos usado alguna vez datos GNSS y específicamente datos de estaciones permanentes o estaciones continuas GNSS. Lo que muestro en pantalla es una captura de pantalla de Parallel Gamut, que es el software que utilizamos en Ohio State para la gestión de datos GNSS y para el cálculo o el cómputo de soluciones para las estaciones permanentes. Cada uno de los puntos verdes que vemos en el mapa es una estación permanente perteneciente a las Américas. Y para cada una de ellas tenemos monitoreo continuo y podemos producir este tipo de gráficos donde tenemos la posición de la estación en función del tiempo. Y podemos ver cómo es la trayectoria de cada una de estas estaciones, a las que les podemos hacer el cálculo o el ajuste de un modelo de trayectorias, que es la línea roja que atraviesa los datos que están en azul. Esto es muy importante porque el monitoreo continuo de estas porciones del territorio nos permite describir cómo son los desplazamientos y las deformaciones que se dan en la corteza terrestre. Y específicamente podemos analizar o estudiar el ciclo sísmico. Podemos ver en los periodos intersísmicos, cosísmicos y posísmicos, como ya se habló en algunas de las charlas anteriores. Vamos a empezar entonces con el periodo intersísmico o la velocidad intersísmica que obtenemos de las series de tiempo GNSS. La velocidad intersísmica representa el movimiento constante de la corteza debido a la tectónica de placas y está relacionado con la acumulación de estrés tectónico. Es por eso que es tan importante su estudio, porque nos permite caracterizar el desplazamiento de la corteza terrestre en periodos entre terremotos, que es el momento en el que se produce justamente la acumulación de estrés. Este tipo de desplazamiento es constante o lineal y es por eso que lo modelamos con un polinomio de grado 1. Aquí vemos, por ejemplo, una serie de tiempo, vemos la componente este, y entonces podemos decir que esta estación se está moviendo con una velocidad bastante constante hacia el oeste, ¿sí? Y lo que mostramos en este mapa es el campo de formación intersísmica, o el campo de velocidades, mejor dicho, intersísmica, en el oeste de los Estados Unidos. Entonces, esta velocidad como es constante, como decíamos recién, la modelamos con un polinomio de grado 1 y cuando hacemos el ajuste del modelo de trayectorias, lo que obtenemos es la velocidad lineal. Ajustamos este parámetro para la velocidad lineal. Ahora bien, para la deformación posísmica, que es la que se da en los periodos posteriores a un terremoto, utilizamos otras funciones. Los efectos que tiene un terremoto sobre las rocas de la corteza no están limitados únicamente al periodo cosísmico que puede durar unos segundos o unos minutos, sino que se prolongan durante días, semanas, hasta décadas después del periodo cosísmico. Esto se debe a tres fenómenos principales que tienen efectos cuya característica principal es que decrecen o su magnitud decae en el tiempo. ¿Sí? Son deformaciones que observamos, que podemos medir con estaciones continuas y cuya magnitud se va atenuando a medida que pasan los días, las semanas y los años. Hay tres fenómenos físicos principales que generan deformación posísmica y son el rebote poroelástico, el afterslip o desplazamientos asísmicos y la relajación viscoelástica. El rebote poroelástico es un efecto generalmente de corta duración y que está más bien limitado o más restringido a zonas cercanas a la zona de ruptura
Mientras que el aftersleep y la relajación viscoelástica son efectos que perduran más en el tiempo y de magnitud mayor. Es por eso que vamos a enfocarnos en estos dos fenómenos principalmente, que son los que generalmente modelamos en las series de tiempo GPS. El aftersleep es un tipo de desplazamiento que se da sobre la zona de ruptura o sobre la falla o la interfaz que se desplazó en el periodo cosísmico, pero con la característica de que generalmente se localiza en las partes de la interfaz o en las partes de la falla que no se movieron en el periodo cosísmico. Eh, el aftersleep está entonces confinado a la interfaz, pero esto no significa que los efectos no se observen en grandes extensiones, sino que justamente lo podemos observar, los efectos, las deformaciones posímicas las podemos observar en extensiones en distancias muy grandes, lejos de la falla, pero el fenómeno físico en sí está confinado a la zona de ruptura. En general, el aftersleep lo podemos modelar de una manera bastante precisa utilizando fórmulas o funciones con un decaimiento logarítmico. A veces utilizamos una única función donde tenemos que el desplazamiento va a ser explicado como una amplitud, que es el parámetro que vamos a ajustar, por un logaritmo que está en función de un tiempo de relajación característico y el tiempo que pasó desde el terremoto. Pero podemos ver que muchas veces un único logaritmo, usar una función logarítmica simple, no es suficiente para modelar los primeros días o semanas después del terremoto, donde los desplazamientos tienen una tasa de decaimiento muy rápida. Entonces, lo que hacemos generalmente es utilizar dos funciones logarítmicas sumadas, fíjense que es la misma función sumada dos veces, con amplitudes características propias y con un tiempo de decaimiento característico también propio para cada función. Entonces, lo que ajustamos acá son la amplitud 1 y la amplitud 2 y obtenemos un ajuste mucho mejor. Fíjense que el modelo es de nuevo la línea roja y reproduce mucho mejor o se acerca más a las observaciones. La relajación viscoelástica, que es el otro fenómeno del que estábamos hablando, eh, tiene otras características y se debe principalmente a la redistribución de estrés en la litosfera que causa flujos en la astenosfera. Y esto se debe a que la astenosfera se comporta como un sólido viscoelástico en periodos de tiempo de algunos años. No tenemos una expresión analítica para modelar estos desplazamientos, pero podemos aproximarlo bastante bien con una función con un decaimiento exponencial. Fíjense que la función que usamos es muy parecida a la que usamos para el afterslip, donde D es el desplazamiento, una vez más, A es la amplitud del transient o función, ¿sí? Esta es la función que estamos usando, la amplitud, que es el parámetro que ajustamos, y aquí vemos una función exponencial decreciente, ¿sí? Entonces, para aftersleep usamos funciones logarítmicas, para relajación viscoelástica utilizamos funciones exponenciales. Bien, hasta acá todo bien porque podemos hacer estos ajustes, estos modelos de trayectorias para los puntos donde tenemos mediciones continuas, donde tenemos estaciones permanentes. Pero podemos ver que hay grandes extensiones de terreno o de territorio donde no tenemos estaciones permanentes. E incluso en las zonas donde a simple vista parecería que hay una alta densidad de estaciones, si hacemos un poco de zoom, muchas veces las distancias entre estaciones son muy grandes, son de cientos de kilómetros. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener o para calcular los desplazamientos en estas zonas de la superficie terrestre donde no hay medición continua? Bueno, una de las respuestas más intuitivas es, bueno, hacer una interpolación, ¿sí? Es tomar las velocidades que tenemos calculadas para estaciones permanentes e interpolar en aquellas zonas donde no tenemos medición continua, ya sean las velocidades intersísmicas o las amplitudes de las funciones que usamos para modelar la deformación posísmica. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de interpolación podemos hacer?
Las interpolaciones más comunes que muchas veces utilizamos son interpolaciones de tipo lineal, donde asumimos que una magnitud física varía linealmente en el espacio, ¿sí? También podemos hacer el cálculo de polos de Euler, por ejemplo, para la interpolación de velocidades intersísmicas, u otro tipo de interpolaciones donde usamos, en lugar de usar funciones lineales, tal vez usar funciones cuadráticas o cúbicas. Pero lo que pasa es que muchas veces este tipo de interpolaciones no son lo suficientemente sofisticadas o precisas para interpolar campos de deformación que son heterogéneos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver dos métodos que nos permiten hacer una interpolación que sea un poco más precisa, donde vamos a tener en cuenta las características estadísticas o los aspectos estadísticos de nuestro set de datos a través de una colocación por mínimos cuadrados o las características físicas del medio a través de modelos de tracción elástica. Estos son los dos métodos de los que vamos a hablar ahora. Bueno, la colocación por mínimos cuadrados no debe confundirse con el ajuste por mínimos cuadrados. Están relacionados, obviamente, pero el ajuste por mínimos cuadrados es un método de inversión donde lo que hacemos es ajustar los parámetros de un modelo que mejor describa un set de datos, ¿sí? Que minimice el cuadrado de los residuos, es decir, la diferencia entre nuestro modelo y las observaciones. Entonces, el ajuste por mínimos cuadrados nos permite obtener el modelo óptimo, el modelo que mejor reproduce los datos. La colocación por mínimos cuadrados, en cambio, es una técnica que se usa para interpolar o para suavizar datos y que se vale del comportamiento estadístico de estos datos. En general lo que hacemos es aplicarlo mediante determinaciones empíricas, es decir, tomamos un set de datos y utilizamos el comportamiento estadístico de ese set de datos para hacer la interpolación. Y eso es lo que vamos a ver en este caso. Y este método también es conocido como Kriging, aunque no son técnicamente lo mismo, pero son similares porque ambos se valen de la covarianza entre los datos para la interpolación. Bueno, vamos a empezar entonces con la interpolación de velocidades intersísmicas por colocación por mínimos cuadrados. Los datos de entrada o el input que necesitamos son las velocidades intersísmicas que obtuvimos de los puntos donde tenemos medición continua, las velocidades intersísmicas de las estaciones permanentes. Y lo que vamos a obtener como resultado entonces son velocidades intersísmicas en otros puntos de la superficie donde no tenemos medición continua. Algo a tener en cuenta es que el método de colocación considera el comportamiento estadístico al norte y al este, es decir, de las componentes norte y este por separado, ¿sí? Entonces vamos a analizar la velocidad al norte por un lado y la velocidad al este por el otro sin acoplamiento. Algunas definiciones para recordar del ajuste por mínimos cuadrados. eh, lo que, lo- Cómo lo describimos, o es decir, cómo hacemos el ajuste, vamos a generar un modelo que está representado por la matriz de diseño A, por un vector de incógnitas, que son los parámetros de ese modelo que queremos ajustar, y que este modelo más los residuos van a ser iguales al vector de observaciones L. En este caso, entonces, lo que estamos asumiendo, en un ajuste por mínimos cuadrados común, lo que estamos asumiendo es que el modelo puede reproducir las observaciones de manera perfecta sumándole ruido blanco, ¿sí? Donde en este caso los residuos, si el modelo reproduce las observaciones, los residuos se deben específicamente a ruido en los datos. Lo que hacemos en la colocación por mínimos cuadrados, en cambio, es asumir que los residuos no son únicamente ruido completamente aleatorio, sino que los residuos están formados por una señal estocástica más ruido. La señal estocástica, que es esta S, es una señal que tiene algún tipo de estructura y eso es lo que vamos a tratar de estimar. Aquí, para que quede un poco más claro, vemos en una representación gráfica si los puntos son las observaciones y la línea continua
es el modelo más esta señal estocástica. Colocación por milímetros cuadrados es el proceso de determinación de la señal estocástica. ¿Sí? Es el proceso de separación de nuestro modelo de esta señal que tiene una componente aleatoria, pero tiene una estructura que nuestro modelo no puede capturar. ¿Y cómo hacemos para estimar esta señal estocástica? Bueno, lo que vamos a hacer es determinar la covarianza existente en esos residuos. ¿Sí? Utilizamos una estimación empírica, donde vamos a analizar el comportamiento estadístico de los residuos. ¿Para qué? Para generar una matriz covarianza, ¿sí? Fíjense que ds es la dispersión de la señal estocástica, es esta matriz covarianza que la vamos a obtener del análisis de los residuos y que nos va a permitir entender eh, cómo es la covarianza entre nuestras observaciones. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos la covarianza empírica entonces? A través de esta fórmula que vemos acá, donde vamos a obtener un valor de covarianza para cada una de las distancias, o también llamados lags, entre nuestras observaciones. ¿Sí? Entonces, si tenemos estaciones que están distribuidas en un área, vamos a tomar todas las estaciones que estén separadas, por ejemplo, 10 kilómetros, y los residuos para esas estaciones los vamos a hacer el producto de los residuos, la sumatoria de esos productos dividido la cantidad de estaciones que estén separadas 10 kilómetros, y esto nos va a dar la covarianza empírica entre esas estaciones. Lo mismo para estaciones que estén separadas 20 kilómetros, 30 kilómetros, 100, 200 kilómetros. Y lo que vamos a terminar obteniendo es un gráfico parecido a este, donde en el eje X tenemos los lags, las distancias, 10, 20, 30 kilómetros, y en el eje Y la covarianza empírica que obtuvimos. En este caso lo que tenemos es un semivariograma, pero que es análogo a un gráfico de covarianza. Lo que buscamos es que ya sea el semivariograma o el gráfico de covarianza, que tenga una forma similar a esta, donde vemos un umbral o una tendencia asintótica. Es decir, que la covarianza no aumenta de manera indefinida, sino que vemos este umbral, porque esto nos indica que el proceso que estamos modelando es estacionario y la colocación es válida para este set de datos. Bien, una vez que tenemos la matriz de covarianza empírica, ¿cómo hacemos entonces para hacer la interpolación? Bueno, a esa covarianza empírica le vamos a ajustar una función que mejor se ajuste a los puntos donde tenemos datos, y con esa función que llamamos función base del proceso estocástico, vamos a calcular la covarianza empírica para los puntos donde no tenemos observaciones. ¿Sí? Es decir, vamos a calcular la covarianza entre el punto donde queremos interpolar la velocidad y todos los demás puntos donde tenemos medición, ¿sí? Que es este vector que tenemos acá. Es la covarianza entre, en este caso, el punto P y todos los demás puntos de nuestro set de datos. Después, esto lo vamos a multiplicar por la inversa de la matriz covarianza empírica que calculamos, ¿sí? Fíjense que como es la inversa, está actuando como una matriz de pesos, y esto va a estar multiplicado por el vector de residuos. ¿Qué significa esto? Que para la interpolación por colocación, lo que estamos haciendo en realidad es generando el residuo en el punto donde queremos interpolar la velocidad. Entonces vamos a tener una velocidad modelada y le vamos a sumar el residuo, que es el que tiene calculado la señal estocástica que se debe a la covarianza de nuestro set de datos. Y lo que vamos a obtener como resultado entonces es un campo de velocidades. Yo en este caso usé una grilla regular, donde vamos a tener velocidades interpoladas que tengan en cuenta la covarianza entre los datos. Bien, ahora vamos a ver el segundo método, que es el modelo de tracciones elásticas, donde vamos a tener como datos de entrada, una vez más, las velocidades intersísmicas calculadas para las estaciones permanentes, pero vamos a necesitar dos datos de entrada más. Vamos a usar también un modelo elástico de la Tierra y vamos a usar soluciones al problema de elasticidad, es decir, vamos a usar funciones de Green.
Y como producto final, lo que vamos a obtener una vez más son las velocidades intersísmicas interpoladas en puntos de la superficie donde no tenemos medición continua. La ventaja de este método frente a la colocación es que sí proporciona un acoplamiento entre las componentes este y norte. Al ser un método físico que tiene en cuenta las características elásticas de la corteza, entonces sí se produce o podemos calcular, hacer una interpolación teniendo en cuenta el acoplamiento de las velocidades al norte y al este eh, que no lo hacíamos, que no podíamos hacer con el método de colocación. Este método de interpolación por tracciones elásticas es un método analítico, ¿sí? Es decir, que se vale de funciones cerradas, no es un método numérico, donde se imponen fuerzas vectoriales en las ubicaciones de los datos. Es decir, en los puntos donde tenemos estaciones permanentes, vamos a imponer fuerzas vectoriales que describan o que generen el campo de deformación o el campo de velocidades que vemos en superficie, ¿sí? Es decir, vamos a calcular las fuerzas que resulten o que den como resultado el campo de deformación vectorial que observamos. Y una vez que tengamos esas fuerzas, la vamos a poder usar para calcular la deformación en cualquier punto de la superficie. Para eso vamos a utilizar el coeficiente de Poisson, que es el que nos va a permitir describir las características elásticas del medio. El coeficiente de Poisson es una medida de cómo se deforma un material o cómo se expande un material en la dirección perpendicular a la dirección de compresión. Cuando un material se comprime en una dirección, lo que se produce es una expansión o una extensión en la dirección perpendicular. ¿Cuánto se expande ese material? Va a estar dado por el coeficiente de Poisson. Y de manera análoga, si el material está sometido a fuerzas de tracción en lugar de compresión. Entonces lo que vamos a obtener es una deformación transversal y una deformación longitudinal. Entonces, para este método de interpolación, como decíamos antes, también vamos a utilizar funciones de Green que son analíticas y que se derivan de la teoría elástica en 2D. No vamos a ver cómo se obtienen porque llevaría mucho tiempo, pero lo que tenemos que saber es que estas funciones de Green nos van a permitir calcular coeficientes, los coeficientes Q, P y W, que van a ser función de el coeficiente de Poisson que le asignemos al medio, una distancia euclidiana, que es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto donde tenemos la observación de velocidad intersísmica, y un delta I o un delta X, que es la distancia en X o en Y entre, una vez más, el punto de aplicación y el punto donde tenemos la velocidad intersísmica. Entonces, la velocidad al norte o al este, que aquí la vemos como velocidad en X o en Y, va a estar explicada o va a estar modelada como el coeficiente Q por la fuerza en X más el coeficiente W por la fuerza en Y. Y de una manera similar, la velocidad en Y va a estar explicada como, una vez más, las dos fuerzas moduladas por estos coeficientes. Fíjense que tenemos fuerza en X y en Y para el cálculo de las dos componentes y que el coeficiente W interviene en el cálculo de las dos velocidades. Aquí vemos el acoplamiento entre las velocidades al norte y las velocidades al este que no veíamos en la colocación. En esta primera, este primero, perdón, en este primer sistema de ecuaciones veíamos la velocidad al norte y al este para una estación explicada como las fuerzas aplicadas en ese mismo punto. Si esto lo extendemos a todas las estaciones donde tenemos medición continua, vemos que la velocidad al norte y al este de una estación se explica como la sumatoria de todas las de todas las fuerzas aplicadas en cada uno de los puntos de observación y moduladas por esos coeficientes que calculamos con las funciones de Green. Es importante destacar que estos coeficientes se calculan para cada par de puntos, es decir, cada par formado por la ubicación de la estación permanente y el punto de evaluación donde tenemos la velocidad intersísmica. En forma matricial es mucho más fácil verlo porque vemos que tenemos un vector de observaciones de velocidades,
una matriz de diseño formada por los coeficientes y un vector de incógnitas que son las fuerzas o las tracciones elásticas que queremos estimar. Si esto lo extendemos a todas las estaciones que tenemos donde tenemos datos, vemos que el vector de observaciones son todas las velocidades al norte y al este, o en X y en Y de cada una de las estaciones. La matriz de diseño está formada por todos los coeficientes que calculamos y el vector de incógnitas son todas las fuerzas necesarias para generar o dar como resultado esas velocidades que vemos en superficie. ¿Y cómo calculamos esas fuerzas? Con una simple inversión, donde las fuerzas van a ser el resultado de la inversa de la matriz de diseño por el vector de observaciones. Una vez que tengamos estas fuerzas, de una manera muy simple, ya podemos generar un modelo directo donde estas fuerzas calculadas son las que explican el campo de deformación y podemos utilizarlas para calcular velocidades intersísmicas en cualquier parte de la superficie donde no tengamos observaciones. Bien, todo esto ya lo vimos para las velocidades intersísmicas. De una manera análoga podemos hacer exactamente lo mismo, pero para la componente posísmica, ¿sí? Por eso que vamos a hacer una analogía con la componente intersísmica. ¿Por qué? Porque para la componente intersísmica lo que estábamos interpolando es la velocidad lineal, tanto en la colocación por mínimos cuadrados como en el modelo de tracción elástica. Para la componente posísmica vamos a estar interpolando la amplitud de ya sea el transient logarítmico o el transient exponencial, dependiendo de qué función usamos para modelar la deformación posísmica. Entonces, una vez más, en el método de colocación, lo que vamos a obtener es una función covarianza empírica para la distribución espacial de las amplitudes, ¿sí? Que obtuvimos de los modelos de trayectoria. Y con esta función covarianza empírica hacemos la colocación por mínimos cuadrados como hicimos con la velocidad intersísmica. Vamos a obtener este gráfico con la covarianza, le vamos a ajustar una función covarianza empírica, vamos a obtener la matriz de covarianza y podemos así hacer la interpolación de las amplitudes. Y para la interpolación a través de modelo de tracción elástica, de igual manera, fíjese que esto es lo que vimos recién, donde tenemos el modelo para calcular las fuerzas, las tracciones, donde nuestro vector de observaciones eran las velocidades intersísmicas. Bueno, vamos a reemplazar este vector por las amplitudes de los transients posísmicos. Entonces, estas son las amplitudes observadas que obtenemos de los modelos de trayectorias. Y estos son los coeficientes que obtenemos con las funciones de Green. Vamos a calcular las fuerzas y después con un modelo directo o un modelo forward podemos obtener las amplitudes interpoladas en cualquier parte de la superficie terrestre donde querramos hacer la interpolación. Bueno, esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a cualquier tipo de consulta que haya. Gracias.